¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da gusto que me acompañen en un programa de Impulsando el Derecho a través de la plataforma UAVisión. Hoy vamos a abordar temas dentro del ámbito laboral en la sección Defensa Jurídica Laboral con la maestra Gabriela Hernández. Recuerden que pueden ver este programa y todos los anteriores a través de nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Impulsando el Derecho. En Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Los invito también para que nos envíen sus preguntas, dudas y comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Y bueno, para abordar este tema interesante, el día de hoy me acompaña la maestra Gabriela Hernández. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Con el gusto de cada mes de estar aquí con ustedes. Muy bien, maestra. El día de hoy vamos a platicar, dado que pues todavía seguimos en este problema del COVID-19 y ante la problemática también de los semáforos, que en verde, que en naranja, que en rojo, que vamos y venimos, pues creo que de alguna manera algunos patrones pues están obligando o están tratando de que sus trabajadores regresen a laborar de forma presencial. Y entonces creo que es importante que empecemos a darnos cuenta, pues, qué problemática puede derivar de todo ello. Y me gustaría que el tema de hoy, maestra, lo centráramos en esos grupos vulnerables ante el COVID y el regreso al trabajo presencial. Sí, efectivamente, pues ahorita continuamos, ¿no? Ya después de más de un año que entramos en pues toda esta dinámica de vivir diferente, de trabajar diferente. Claro. Pues a más de un año pues seguimos reestructurando las dinámicas para la convivencia, para la vida diaria, para el trabajo, ¿no? Entonces ahorita lo que ha causado más problemática pues es la cuestión del trabajo. ¿Por qué? Porque pues bueno, claro, patrones, sobre todo en sector privado, pues ya las patronales dicen, necesito volver a la actividad porque si no, ya hasta aquí llego, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel gobierno federal se han establecido diversas medidas. ¿Para qué? Para que tanto sector gobierno, porque también igual en gobierno, pues hay muchísima gente que sigue sin trabajar, claro, que en algunos casos se puede hacer el home office y en algunos no, porque dependiendo de la actividad de los trabajadores, ¿no? Claro. Entonces, tanto en gobierno local, gobierno federal y sector privado, pues ha sido muy complejo la cuestión de tener a los trabajadores a distancia, trabajando a distancia, o los que por la actividad que realizan, pues no pueden hacer nada, ¿no? Que claro, tienen que estar pues resguardándose nada más en casa sin hacer ninguna actividad para la empresa. Claro. Y sabemos que obviamente hay grupos vulnerables. Y en este caso, ese grupo vulnerable de los trabajadores, ¿cuál sería? Estos trabajadores que de alguna manera se encuentran en riesgos ante el COVID-19. Sí, ahí sí también hay que ser muy puntual porque luego las personas casi por un resfriado dicen, ay, yo ya me resfrié, quiero ser grupo vulnerable, y no es así. Okay. Sí hay especificaciones para grupos vulnerables que, bueno, pues son principalmente las mujeres embarazadas, mujeres que están lactando a sus pequeños, adultos mayores de 60 años o más de 60 años, hipertensos, diabéticos, hay una enfermedad que se llama EPOC que tiene que ver con problemáticas pulmonares, también la gente que sufre esa enfermedad, obesidad mórbida también, cáncer, VIH. Todas estas, la gente que se encuentra con esas enfermedades está considerada dentro del grupo vulnerable, porque, pues bueno, okay, como siempre, también igual hay trabajadores que dicen, no, pues yo me considero que estoy en el grupo vulnerable, pero a lo mejor no entra dentro de estas personas que acabo de mencionar. Entonces ya ahorita a la fecha, ya sí los patrones, tanto gobierno como sector privado, sí ya tienen muy bien ubicado quién es parte del grupo vulnerable, porque, lo reitero, hay gente que no se encuentra dentro de estas enfermedades, de este sector de gente, y dicen, yo también quiero ser grupo vulnerable, pero desafortunadamente con otro tipo de enfermedad no puede ser considerado grupo vulnerable. Bien. Entonces, por ejemplo, nos dio un rango de edad, que estamos hablando de los adultos mayores, que está dentro de ese grupo vulnerable. Pero entonces, si hablamos, por ejemplo, de los jóvenes que aún no están vacunados, hablamos de los 18 a los que no están, por ejemplo, ahorita, o desde cuándo empezamos a decir que este grupo ya es vulnerable y este no. Porque antes, por ejemplo, cuando no estaban vacunados los jóvenes, ¿no se consideraba un grupo vulnerable o sí?
No, en realidad no, y formalmente a la fecha no se les considera grupo vulnerable, aunque ya sabemos que la dinámica del virus ha cambiado, Claro. porque y realmente, pues bueno, se han movido muchas circunstancias a nivel federal para estar manejando las medidas pertinentes para la protección de la gente vulnerable conforme ha ido avanzando el virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio era de, bueno, los grupos vulnerables son estos y todos adentro, ¿no? Todos estos no salen. ¿Por qué? Porque de primera instancia era como ellos tienen más bajas las defensas, toda esta gente que acabo de mencionar tiene más bajas las defensas, entonces todos ellos tienen que protegerse pues en sus lugares donde habitan para no estar expuestos al virus y con las defensas bajas los vayan a contagiar. A la fecha, pues estamos viendo que hay niños y adolescentes y jóvenes que ahorita son los que se están contagiando y ahorita pues es la problemática de salud con la que se está enfrentando nuevamente el gobierno, pero al día de hoy no están los jóvenes, adolescentes ni niños, todavía no están encuadrados en el grupo vulnerable. El grupo vulnerable sigue siendo el que ya mencioné. Porque sabemos que la Ley Federal del Trabajo permite, por ejemplo, que menores de edad trabajen en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ahí mi duda por eso era esa. Entonces, no está todavía dentro de ese grupo vulnerable. Un joven, por ejemplo, de 16, 17 años, que la Ley Federal del Trabajo permite que labore bajo ciertos requisitos. Sí, exactamente. Si un menor de edad que, por ejemplo, tiene 17 años, conforme a la Ley Federal del Trabajo, está apto para realizar ciertos trabajos, no hay nada que impida que este joven no lo realice. Entonces, solamente si están por debajo de la edad que dice la ley, por ejemplo, pues alguien de 12 años, pues bueno, por supuesto que no podría trabajar, pero considerados como grupos vulnerables, los menores de edad con ciertas capacidades para trabajar, no son considerados todavía. Okay. Y entonces, ya que conocemos este sector, este grupo vulnerable, entonces, ¿de qué manera se han protegido sus derechos laborales? Pues bueno, precisamente el inicio de la protección fue, pues bueno, primordialmente hay que resguardar a toda esta gente que después de varios estudios que se hicieron o que se han hecho, porque además siguen estudiando el comportamiento del virus, después de todos esos estudios y análisis es de, bueno, a ver, se suponía que en primera instancia el virus se contagiaba personas con bajas defensas. Entonces ya, número uno es tener ubicados quiénes son los que tienen más bajas defensas. Bueno, entonces se hizo un esquema de quiénes son grupos vulnerables. Entonces la Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, empezó a emitir criterios de, bueno, entonces toda esta gente y a través de gobierno federal, también del Diario Oficial de la Federación, de, bueno, toda esta gente que está considerada como grupo vulnerable, hay que protegerlos como resguardándolos en sus casas, ¿no? Entonces, número uno, que dejaran de hacer trabajo presencial. Número dos, que los salarios siguieran siendo pagados de manera normal, habitual, y en el mismo monto que venía percibiéndose cuando el trabajador tenía que hacer su trabajo presencial. Que sus prestaciones, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pues bueno, quedara intocado también, y que de ninguna manera se les obligara a presentarse en ningún momento presencialmente al lugar de su trabajo. Entonces, bueno, esas son las medidas que se adoptaron pues para proteger a estos trabajadores. Bien, bueno, ya están, digamos, ya tenemos a los grupos vulnerables las medidas, pero entonces, ¿qué autoridades son las que de alguna manera han intervenido o han determinado cuáles van a ser los criterios para que de alguna forma pues retornen a laborar? Precisamente quien primordialmente pues es Secretaría de Salud con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su conjunto también con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es lo que han hecho? Pues reitero, a través de diversos estudios que han realizado, pues bueno, se ha entendido de una manera, o han tratado de entender de una manera diferente el comportamiento del virus. Entonces, bueno, ahora que ya está lo del esquema de vacunación, entonces, bueno, la Secretaría del Trabajo, conjunto con la Secretaría de Salud, emite unos criterios que incluso se encuentran publicados en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esos criterios que nos dicen, bueno, a ver,
¿quién es el grupo vulnerable? Entonces nos dice Bien. Cada uno de estas personas, ¿no? ¿Por qué es la vulnerabilidad de ellos? Okay. Y una vez que nos los determina, dice, bueno, estos son los criterios para que ellos continúen laborando remotamente. Entonces, así como se hizo una lista de criterios para que continuaran laborando remotamente, pues bueno, también se han emitido criterios para el retorno gradual de estos trabajadores. Los retornos han sido diferentes tanto a nivel privado como a nivel sector público, porque en nivel privado pues los trabajadores han tenido que regresar antes, un poco antes. Desde el año pasado, ya a finales del año pasado, han estado regresando los trabajadores del sector privado. Cuando ya se empezó a levantar a partir de junio de 2020, se empezaron a levantar diversas restricciones. Entonces, nivel privado, trabajadores a nivel privado, los patrones dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedo más, reincorpórate, regrésate a trabajar con ciertas medidas. Entonces, algunos han continuado con teletrabajo. Algunos otros van escalonadamente, a lo mejor un día por semana, 2 días por semana a sus trabajos, pero en el caso de trabajadores del gobierno, pues con ellos sí las medidas fueron como más ampliadas de alguna manera. Entonces con esto quiero entender que hay criterios diferentes, un criterio para el sector público y otro criterio para el sector privado. Formalmente, bueno, y también formalmente sí, y de manera informal y formal sí. ¿Por qué? Porque el sector privado pues es el que primero ya estaban exigiendo de, ¿saben qué? Necesitamos la reapertura. Entonces, cuando se reapertura negocios, fábricas, restaurantes y demás, pues bueno, el sector privado lo que quería, estaba ávido de regresar a trabajar, ¿no? Entonces, tanto patrones como trabajadores querían ya el retorno al trabajo. ¿Por qué? Porque en sector privado sí se depende un poco más de que tú vendas tu fuerza de trabajo para obtener esa remuneración. En sector público no tanto, porque al final del día, pues papá gobierno es papá gobierno. Entonces, si yo soy trabajadora de papá gobierno, de alguna forma tendrá que resolver para pagarme el salario que yo tengo que percibir por mi trabajo, aunque no esté presencialmente. Entonces, adicional a eso, pues bueno, los sindicatos gubernamentales, la propia fuerza de trabajo de gobierno, pues pudo lograr que sus medidas se extendieran mucho más en el tiempo. Porque en el caso de gobierno, pues regresaron a trabajar muchísimo tiempo después que en el caso del sector privado. Y bueno, además, los usuarios de entidades gubernamentales también estábamos de ya, por favor, regresen. Sí, porque además es eso, ¿no? Gobierno estuvo paralizado y sigue, ¿no? Todavía, porque ahorita lo platicamos, no han regresado al 100%. Perfecto, pues regresando me lo platica, abogada, así que vamos a un corte comercial, ¿qué le parece? Sí, claro que sí. Y regresando retomamos este punto. Sí, claro que sí, Abraham. Bien, vamos a un pequeño corte comercial, no se vayan, que en breve regresamos y seguimos platicando precisamente de este sector vulnerable que se ha visto afectado por el COVID-19 y bueno, cuáles son estas implicaciones que existen para este regreso a trabajar de manera presencial. Bien, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en su programa Impulsando el Derecho. Y bueno, estamos con la abogada Gabriela Hernández. Y antes de irnos al corte, maestra, estamos platicando precisamente esos criterios que de alguna manera se están tomando para ese sector vulnerable, pero enfocado ahora lo que es al sector público, a esos empleados de gobierno. Sí, pues precisamente ahorita con los empleados de gobierno, pues se disparó una serie de
amparos en contra de su retorno a las labores presenciales. ¿Por qué? Porque como lo comenté previamente, pues en realidad el retorno para empleados gubernamentales se extendió muchísimo más en el tiempo que para los empleados del sector privado. Entonces, bueno, con sector gobierno se ha ido alargando y apenas salió apenas entró en vigor en el Diario Oficial de la Federación. Se publicó en el 30 de abril de 2021 que los empleados de gobierno tenían que regresar a sus trabajos de manera presencial a partir del día 1 de agosto de 2021 precisamente. Recientemente. Entonces, recientemente ya prácticamente casi todos los empleados de gobierno tenían que haber regresado, pero como lo comento, pues no es tan fácil también, igual aunque sea gobierno, no es tan fácil también de retornar a todos los trabajadores y exponerlos a que pudieran ellos llegar a contagiarse. Entonces, todo el mundo así de ahí, pues qué bueno que ya regresan los empleados de gobierno, porque muchos, ¿no? Qué chistosos, ellos están en sus casas, no están brindando el servicio para el cual han sido contratados y además, pues bueno, están percibiendo sus salarios de manera íntegra, ¿no? Entonces, bueno, de cualquier forma, aun cuando existe esta disposición que fue debidamente publicada en el Diario Oficial, diversos trabajadores se han ido al amparo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que siguen existiendo los criterios de grupos vulnerables, que era lo que platicábamos, ¿no? Entonces sigue existiendo el criterio, ¿quiénes son grupos vulnerables? Y entonces muchos de estos trabajadores dijeron, no, yo aunque ya gobierno haya dicho que ya las condiciones existen para que regrese a un trabajo presencial, sigo siendo parte del grupo vulnerable y no quiero regresar. Entonces, algunos están tramitaron juicios de amparo en contra de la disposición de que regresaran a trabajar. Y bueno, finalmente, en realidad no es un retorno al 100%, no es que se regresen todos estos grupos vulnerables a trabajar al 100%, sino existe lo que comentábamos, un criterio. Quienes siguen siendo parte de ese grupo vulnerable, la línea es que regresen de manera gradual y que durante la semana no se presenten todos los días de manera presencial, sino van a regresar de manera graduada, de manera escalonada. Y durante la semana a lo mejor van a ir la mitad de la semana presencial y la mitad de la semana trabajo en casa. Y adicional a esto, pues bueno, según como vayan viendo también igual cómo es el comportamiento de la gente con la enfermedad que presenta, pues también igual pudieran quedar exceptuados algunos porque hay casos más graves. Por ejemplo, hay gente que pues padece la diabetes y que si a lo mejor el estrés es tan grande de tener que presentarse, pues aun cuando esté controlado con medicamentos, sus niveles de azúcar se eleven. Entonces esas personas pues no van a estar obligadas a presentarse a trabajar, pero obviamente sí tienen que hacerlo del conocimiento de su superior jerárquico para que pues se les excepcione de que tengan que regresar. Entonces también igual se siguen aplicando estos criterios, no es de que, tienen que regresar todos los empleados de gobierno a partir del 1 de agosto, órale, todos de regreso presencialmente, no, existe la posibilidad de que algunos regresen gradual, de manera escalonada y que no todos los días sea trabajo presencial. Correcto. Bueno, esto es hablando desde el punto de vista de aquellos trabajadores que pertenecen al sector público, empleados de gobierno. Pero, por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona, del sector privado que de alguna manera lo están obligando a que regrese a laborar? Esto es, a que preste su trabajo de manera presencial. Ahí sí es algo similar de lo que acabo de mencionar. También igual las personas de sector privado, si se encuentran, sigue existiendo lo que comentó, el criterio de quiénes son personas vulnerables. Entonces alguien igual que diga, bueno, pues es que el EPOC que yo padezco es tan grave que en realidad no puedo exponerme a salir a trabajar. ¿Por qué? Porque pues me expongo, o sea, digamos, ya los pulmones están sumamente dañados, en un gran porcentaje dañados, y si me expongo al contagio del virus, pues bueno, eso puede ser el final de mi vida, ¿no? Entonces, estas personas tendrían que hacer su solicitud con su patrón,
directamente de, ¿sabes qué? Puedo, solicito que el trabajo que yo realice aquí, pues pueda realizarlo desde casa si existe la posibilidad de hacer teletrabajo. Bien. Y para el caso de que no exista, porque a lo mejor la actividad es meramente presencial, bueno, pues entonces excúsame de regresar a trabajar en tanto se resuelve la situación del virus. Y para el caso de que estas personas, porque se ha dado que el patrón dice, bueno, pues es que aquí está tu trabajo. Si quieres sostenerte en el trabajo, pues regresa. Y si no puedes regresar porque tu enfermedad te lo impide, pues bye, ¿no? Muchas gracias, pero no, porque necesito a alguien que cubra tu lugar y no voy a estar pagando doble. Claro. Entonces, bueno, esta persona, obviamente, si le dijeran que se encuentra en una situación de esa índole, bueno, pues prácticamente está siendo despedido. Entonces, obviamente se puede acudir ante las autoridades laborales pertinentes. En el caso de Ciudad de México, pues bueno, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a presentar una demanda por despido injustificado. En el caso del Estado de México y los otros estados que ya están implementando el nuevo sistema de justicia laboral, primero se tienen que presentar al centro de conciliación a exponer su caso de que están siendo despedidos por la situación de que son personas vulnerables. Entonces, esa es una opción. También igual pueden acudir vía telefónica o en línea a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también a interponer una queja y solicitar que la Secretaría se presente al centro de trabajo a realizar una inspección de trabajo. Entonces, sí hay forma de que los trabajadores puedan hacer algo en estas situaciones. Incluso también ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Pueden acudir y solicitar el auxilio de estas autoridades. ¿Para qué? Para que de alguna forma pues ese patrón no vulnere los derechos de estos trabajadores o en su caso pues directamente demandar o solicitar la conciliación. Entonces estamos en el entendido que cuando el patrón no acepta que regrese a trabajar de manera presencial ese empleado y que ese empleado se encuentra dentro del grupo de sector vulnerable, si le dice, ¿sabes qué? Entonces, si no quieres trabajar, no lo hagas, eso lo podemos tomarnos como un despido injustificado. Así es. Sí, en un ejemplo, un mesero, un adulto mayor que es mesero, no puede regresar a trabajar precisamente porque se encuentra dentro de ese grupo vulnerable y le dice, ¿sabe qué? El mesero, no puedo regresar a trabajar, todavía atendiendo estas circunstancias del COVID, soy una persona que está dentro del sector vulnerable. Si el patrón entonces le dice que lo va a despedir o que muchas gracias por participar, que va a contratar nuevo personal, estamos hablando de un despido injustificado. Efectivamente, estamos hablando del despido injustificado y pues bueno, estos trabajadores tienen el derecho a demandar por el despido injustificado y todo lo que eso conlleva, ¿no? Todas las demás prestaciones que conlleva el ser despedido injustificadamente de su empleo. Bien, bueno, pues ahorita que estamos hablando del despido injustificado, búsquenos en YouTube, busquen ahí la sección Defensa Jurídica Laboral y vean los programas anteriores que hemos tenido con la abogada Gabriela Hernández, donde hemos hablado precisamente cuáles son las prestaciones que tiene derecho un trabajador que es despedido de manera injustificada. Ya lo vimos tanto para el sector público como para el sector privado. Y también ya vimos el tema abordándolo desde el punto de vista de cómo se llevan estos procedimientos laborales atendiendo a las nuevas reformas, porque nos acaba de decir la abogada que, bueno, si hablamos de la Ciudad de México, pues ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, Estado de México y otros estados que ya implementaron este nuevo sistema de justicia laboral ante los tribunales laborales y también ya tenemos un programa que abordamos ese punto. Entonces los invito a que sigan a la maestra también en sus redes sociales, busquen estos programas interesantes. De cualquier forma les vamos a dejar el link en la caja de comentarios para que vean esos dos temas interesantes y obviamente que vean todos los demás que hemos abordado con la abogada que son muy muy buenos. Sí, por supuesto, además pues que se informen, ¿no? Todos claro. los trabajadores y los que tampoco son, los que no son trabajadores, porque al final son derechos que a todos nos atañen, ¿no? Claro. Y esto es lo que hace, digamos, un trabajador desde el punto de vista del sector privado y entonces del sector público lo que puede hacer es lo mismo o nada más yéndose al amparo. Sí, lo mismo en el caso ya de los trabajadores del sector público. Bueno, pues tuvieron la oportunidad, o quien tuvo la oportunidad, promovieron sus amparos en contra de este decreto a través del diario oficial.
Entonces ellos tuvieron esa oportunidad porque, lo comento, con trabajadores del sector público es como más marcado de, ¿sabes qué? Tú no regresas a trabajar y regresas hasta tal fecha. Con trabajadores del sector público fue así como muy abierto, se abren todos los negocios, se abren restaurantes, se abre esto, se abre el otro. Pero además de eso, vuelvo a insistir, la gente que trabaja en sector privado, la verdad es que ya estaba ávida necesitaba salir y trabajar. Entonces, como que no se dio tanto esa opción del sector privado de yo no quiero regresar a trabajar. Bien, incluso sí, claro. Gente que estaba en ese grupo decía, pues ni modo, tengo que regresar porque tengo que sobrevivir. En el caso del sector público sí fue más marcado, de ustedes no se preocupen, no regresan, esténse tranquilos, digamos, sí, pues cuídense. Le seguimos pagando. Sí, digamos, cuídense porque pues les seguimos pagando. Entonces ellos sí ven esa afectación. En ese caso es la diferencia, ¿no? De trabajadores. Claro. En ese caso ellos sí ven la afectación y dicen, no, es que yo estoy enfermo y necesito cuidarme. Entonces quiero seguir cuidándome desde mi domicilio o donde me encuentre. Entonces ahí ellos, al sentir esa afectación, ellos sí pudieron tramitar su juicio de amparo en contra de la determinación del regreso presencial. Pero para los que no tuvieron la oportunidad y que de verdad sí están mal de salud, pueden igual atender a lo mismo, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Junta de Conciliación, local y federal en Ciudad de México, Estado de México y otros estados, pues primordialmente primero Centro de Conciliación federal y local. Perfecto. Entonces también ellos tienen ese derecho igualito, si les dicen, no, pues ahora a ver cómo le haces, pero te regresas de la misma manera, y si no regresas, pues gracias, porque ahí viene otro, prácticamente pues se da por despedido y puede iniciar sus acciones por despido. Pero bien como lo acabo de comentar, maestra, esa línea muy, muy marcada entre sector público y sector privado, los empleados de gobierno, como bien lo acaba de decir, pues, total, no quiero regresar, me sigo cuidando, al fin me siguen pagando. Sí. Del otro lado, el otro lado de la moneda, pues vemos al sector privado en donde dicen, pues mis condiciones quizá de salud no son muy buenas, pero la necesidad es muy grande y ya quiero regresar a trabajar. Sí. Tan así que hemos visto, por ejemplo, en restaurantes que adultos mayores, pues ya regresaron a trabajar, pues, que sabemos que es un sector vulnerable. Sí. Mujeres embarazadas igual regresaron a laborar en el sector privado. Sí. ¿Por qué? Por la necesidad de obtener un ingreso, ¿no? Entonces, pues ahí ellos dicen, yo salgo a trabajar por la necesidad de los otros, del otro sector, entonces yo mejor me cuido, me siguen pagando y promuevo mi amparo. Sí, no me interesa que todos los demás usuarios de donde yo trabajo pues, estén reventando porque no doy mi servicio. Que es, por ejemplo, un ejemplo así súper rápido, el de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. La verdad es que estamos ahí atoradísimos porque creo que el 50% de personal de la Junta resultó ser vulnerable. Y estamos trabajando muy, muy limitadamente, ¿no? Entonces, todos los que litigamos ahí, pues la verdad es que sí, con el peso de qué le digo a mi cliente que su asunto no avanza, porque el 50% de personal de la Junta, pues es vulnerable y no está trabajando. Entonces, ahorita que ya han retornado un poco más, pues esperemos que sea más rápida la atención, pero al final del día también es algo que afecta a los usuarios de ciertas instituciones gubernamentales, ¿no? Claro, y obviamente también si el color del semáforo lo permite. Sí, además, exactamente, porque antes de este criterio de que ya regresen todos, pues era lo del color del semáforo. Entonces, conforme se ha ido moviendo la dinámica de la enfermedad, le han ido cambiando. Entonces, de repente ya no importa el color, órale, todos de regreso. Y de repente, no siempre sí, mejor espérense. Claro. Pues abogada, interesante tema y como bien lo dijo, para trabajadores y no trabajadores creo que siempre es importante saber qué es lo que pasa. Y yo le invito a que nos comparta sus redes sociales, números de contacto para que, pues obviamente si hay dudas, comentarios en relación al tema, pues se las hagan llegar y usted pues pueda disipar todas esas dudas. Sí, claro. Compartan sus redes. Me encuentran en Facebook como Gabriela Hernández García, en Instagram como Lic Gabriela Hernández García. En YouTube estoy como Gabriela Hernández, su abogada laboral. Tengo un grupo de Facebook que se llama Asesoría Jurídica Gratuita Laboral. Y próximamente, en la semana voy a estar invitada en un grupo que se llama Defensa Jurídica para la Familia, abordando temas relacionados con despido injustificado y elaboración de finiquitos. Entonces, para que ahí nos vean.
Ya le dio la maestra sus redes sociales, síganla, interesantes temas que nos comparte y luego también por ahí nos hace llegar información en cuanto a cursos que imparte. Entonces, igual ya sabe, maestra, cuando tenga algún curso, pues nos avisa y para darle consejo al auditorio cuál es el tema que van a estar abordando. Sí, claro que sí, Abraham. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y Twitter. Me encuentran como Abraham-Uri-Boy. Muchas gracias y nos vemos. Recuerden, todos los miércoles, jueves y viernes a partir de las 19 horas. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.